Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Hoy día les vengo a hablar acerca del rol de los modelos en runtime, de mantener un modelo básicamente de los requerimientos de los sistemas que estamos nosotros ejecutando y la importancia que tiene ello para poder asegurar la calidad del software, que es crítico y que obviamente no tenemos quizá el tiempo para poder bajar el sistema y digamos hacer las correcciones y después volver a levantar, ¿ya? Entonces, esto se cruza igual, digamos, con temas también más de la informática, quizá en este caso, mucho con el tema de cómo nosotros validamos y aseguramos la calidad del software, independiente de cuál es el software, que en este caso podría ser en el ámbito, digamos, satelital. Bueno, todos sabemos, ¿cierto?, que las fallas en el software, ¿cierto? Por un lado, las fallas son básicamente los defectos que en estado de ejecución, digamos, se gatillaron, se encontraron cuando se estaban ejecutando. Pueden provocar, ¿cierto?, en algunos sistemas que son, digamos, más dependientes y que las personas, digamos, dependen de ello, pueden provocar incluso muerte. También, digamos, en sistemas, por ejemplo, como aviónicos, también obviamente podrían provocarla. Daños y pérdidas financieras, digamos, y generales. ¿Ya? Las pruebas de software, por lo tanto, obviamente son necesarias para poder encontrar los defectos. Cuando uno está, por ejemplo, en tiempo, digamos, de diseño y antes del despliegue, típicamente uno realiza pruebas de software para poder evitar, ¿cierto?, que estas fallas, que el defecto básicamente se gatille en tiempo de ejecución. Y las pruebas de software son, digamos, una parte importante que uno invierte, digamos, durante la etapa de desarrollo, ¿ya? Independiente de los ciclos de desarrollo, que hay montones, digamos, dependiendo de las metodologías, no voy a entrar, digamos, en ese ámbito, no se nota mucho acá, pero en particular una de las cosas, digamos, que son, digamos, relevantes en el caso de los requerimientos, más que requerimientos, son las funcionalidades que provee el software, ¿ya? Esas funcionalidades que provee el software, uno las puede especificar de manera informal o formal, utilizando, digamos, modelos que pueden ser validados y que se pueden usar, digamos, lógica temporal o distintos, digamos, métodos, autómatas, etcétera, para poder justamente definir esos requerimientos, ¿ya? Esos requerimientos básicamente, si están especificados así, en etapas de diseño, por ejemplo, uno puede y habla justamente de toda la área de Model Driven Engineering, que básicamente uno puede a partir de un modelo, bueno, generar, digamos, código, ¿cierto? Y además generar incluso casos de prueba. Ya es un área, digamos, que está más o menos madura y que ha ido más o menos tomando bastante fuerza este último tiempo, ¿ya? Y en todo lo que, digamos, es implementación, ¿cierto? Está todo el tema de, durante la implementación, además de hacer esas pruebas que uno realiza durante el diseño, uno también hace pruebas después ya con el sistema funcionando, antes de hacer, digamos, una liberación, ¿ya? Eso más que nada para darle un contexto, ¿ya? Respecto, por ejemplo, cuando después, ¿cierto? Todos sabemos, si son informáticos, ¿cierto?, de que básicamente después de liberado el software viene toda una etapa, digamos, de mantención. Esas mantenciones, por ejemplo, son de distinto tipo, o sea, las clásicas, ¿cierto?, son las correctivas, que son errores y defectos que, digamos, que tienen que resolverse, pero hay otras, por ejemplo, que tienen que ver también, bueno, se llaman perfectivas, que tienen justamente que ver con adaptación a requerimientos, digamos, nuevos que van, digamos, surgiendo, que no son defectos propiamente tal, y otras que son, por ejemplo, preventivas, ya que tiene que ver con todos esos casos, digamos, exploratorios que estamos pensando nosotros, que, no sé, que el sistema, por ejemplo, va a tener más sobrecarga y por lo tanto queremos, digamos, evolucionarlo y por lo tanto hacemos reingeniería refactor. Y también hay otro tipo de mantención, ¿cierto?, que es la adaptativa y que básicamente es la que uno hace para poder adaptar, digamos, quizás los sistemas que tú tienes, pero para otros hardware, para otras plataformas, para, digamos, seguir trabajando, ¿ya? Bueno, qué tan simple de realizar, ¿cierto?, las mantenciones. Típicamente eso va a depender mucho de ciertas características que tenga y si los principios de diseño yo los apliqué, digamos, los apliqué bien durante, digamos, el diseño y el desarrollo de esto, ¿ya? Aspectos, ¿cierto?, como la modularidad, el hecho de que realmente el software sea separable, de que sea fácil, digamos, de mantener en el sentido de que sea fácil de modificar, en el sentido de que si yo no hago una modificación, digamos, todo se destruya, digamos, como un dominó. Y por lo tanto sea mucho más difícil, digamos, de poder cambiar, ¿ya? Con respecto a eso, ¿cierto?, independiente de que yo esté haciendo desarrollo, que esté haciendo mantención, siempre tengo que hacer básicamente o verificación o validación, ¿ya? Si hablamos del proceso de verificación y validación, si hablamos de validación, básicamente es saber si es que estamos logrando el propósito para el cual el sistema es diseñado,
y si se alcanzaron básicamente esos requerimientos. Y en el caso de verificación es básicamente saber si el modelo satisface justamente esos requerimientos. Y esa parte de verificación es la que, digamos, se saca, digamos, de esto y se parametriza en cierta manera, de manera de que el sistema también sea capaz, darle la capacidad al sistema de poder verificar el tiempo de ejecución si es que está satisfaciendo los requerimientos, incluso cuando los aspectos o el ambiente cambian, ¿ya? Para eso, ¿cierto? Lo más importante es poder, digamos, especificar de manera formal los requerimientos. Hay distintos, digamos, enfoques y lenguajes justamente para poder realizar eso, de manera de que uno pueda eventualmente hacer verificación en tiempo de ejecución, ¿ya? Las pruebas, ¿cierto? Por un lado, uno para poder asegurar justamente de que el software hace lo que debe hacer, pruebas o testing, ¿cierto? Básicamente los pros es que, bueno, escala bien, ¿cierto? Se puede implementar directamente, y los contras que muchas veces es informal, incompleto, ¿cierto? Y todo un espacio, digamos, de búsqueda que uno veces que realmente uno no puede entregar garantías porque básicamente lo único que estás diciendo es que no encontraste defecto, pero no puedes asegurar de que no los exista, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, tiene un modelo de requerimiento y realiza el, digamos, el model driven, gracias. Uno puede justamente hacer pruebas pero dirigidas por los modelos. Dado que tengo los modelos, las pruebas se pueden, digamos, desprender con técnicas, ¿cierto?, a partir de ello, ¿ya? Y con eso yo puedo derivar distintos tipos de pruebas, y existen, digamos, en esa área todo un conjunto, digamos, que hay un área que se llama mutation testing, por ejemplo, que es justamente para poder generar aún más casos de prueba, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿cierto?, el hecho de que yo pueda tener justamente esos requerimientos, pero con un modelo, una especificación formal, ¿ya? La gran ventaja que tiene eso es que básicamente yo puedo utilizar, digamos, un verificador del modelo, si está formal, digamos, y eventualmente tiene una manera cuantitativa de medir la satisfacción, entonces eventualmente yo puedo monitorearlo, y ese mismo monitoreo, ¿cierto?, que yo podría hacer en tiempo de diseño antes de hacer el despliegue, podría utilizarlo también en tiempo de ejecución, ¿ya? ¿Para qué se hace eso? Se hace porque se piensa de que eventualmente cuando el software ya sale, ya se despliega básicamente, ya eventualmente podría necesitar adaptarse. Y hay veces, ¿cierto?, quizá en este mismo contexto, de que no tenemos, digamos, la capacidad de poder bajar el software o bajar, digamos, el sistema y poder mantenerlo, sino que tenemos que darle la capacidad al software para que sea, se pueda adaptar a los cambios, ¿ya? Con respecto a eso, ¿cierto?, si uno hace la diferencia, un tema es que el clásico, ¿cierto?, que es la evolución del software por todo el tema de las mantenciones que uno podría hacer, bajarlo, ¿cierto?, y pasar por todo el sistema. Y otro tema tiene que ver con la adaptación, pero la adaptación en tiempo de ejecución, donde básicamente yo tengo un modelo, y ese modelo, ¿cierto?, yo lo voy verificando y voy revisando si es que se cumplen realmente los requerimientos acorde a ese modelo, y si no, tengo que básicamente hacer una adaptación. Esa adaptación, por ejemplo, en el caso de sistemas que son basados, un caso muy simple, si es un sistema basado en distintos servicios, ¿ya?, que los servicios son los que se consumen, los servicios podrían ser, de hecho, reemplazados, ¿ya? Entonces, en caso, por ejemplo, de que un servicio no tiene, por ejemplo, la latencia, una latencia mayor a la que yo realmente necesito para asegurar la calidad del servicio, yo podría reemplazar ese servicio. Y eso significa que yo puedo hacer una reconfiguración, ¿ya?, con todos los problemas que podría tener el hecho de hacer el cambio, porque la idea es que eso sea, digamos, en tiempo real. Y a eso básicamente se le llama la adaptación del software. Para eso, por ejemplo, esto es algo, digamos, antiguo, viene de los sistemas autonómicos, propuesto, digamos, bueno, por distintos autores, pero también por IBM en el año 2001, no es una cosa nueva, y que tiene justamente un loop, ¿cierto?, o un ciclo que básicamente se llama el MAPE-K, que ¿qué es lo que tiene? Son componentes principales, ciertos componentes que uno tiene que implementar en el software para poder hacer el monitoreo, ¿ya? Una cosa del monitoreo, poder recolectar data, ¿cierto?, en tiempo real, probablemente de los logs del sistema, para poder ir contrastando y analizando si efectivamente se siguen satisfaciendo esos requerimientos. Usualmente esos requerimientos son con relación a las restricciones, ¿ya? Puede ser una cierta funcionalidad que tenga que entregar un cierto servicio, pero las restricciones asociadas a tiempos de respuesta, latencia, esas son las que podrían estar no cumpliéndose. Y en esos casos, justamente, se requiere hacer una adaptación para poder hacer, seguir cumpliendo. ¿Ya? Entonces,
la idea es que el software se adapte, por un lado, tanto a requerimientos cambiantes, que no es el core de esta charla, ya de que cambien, digamos, que se necesiten nuevas funcionalidades en el software, no es el core de esto, pero sí el core de esto, o sea, aquí nos enfocamos, es que el ambiente cambie, ¿ya? Dado que hay distintos cambios, por ejemplo, en el caso de los sistemas móviles, cuando uno va cambiando de ubicación, las mismas propiedades, el tema, por ejemplo, de la conectividad que existe, va a ser distinta si estoy en una región, cuando uno va pasando y va cambiando de celda, va siendo distinto. Pero yo puede ser que los requerimientos no son solamente funcionales, sino que también son restricciones no funcionales, yo podría decir, ok, que realice esto, pero con máximo tanta latencia, y por lo tanto en ese caso, por ejemplo, yo podría usar un operador u otro operador, ¿ya? Yo podría decidir, para poder asegurar de que estoy satisfaciendo justamente los requerimientos y las restricciones, podría reconfigurar y cambiarme con un operador u otro para poder seguir dando el mismo nivel de servicio, ¿ya? Entonces, básicamente esos cambios, típicamente aquí lo que nos enfocamos son en requerimientos no funcionales, todo lo que tiene que ver con rendimiento, disponibilidad, confiabilidad, e incluso otras restricciones, ¿cierto?, que también son no funcionales, y algunas que son basadas en precios, pero también otras que son, por ejemplo, que tienen que ver con consumo de energía, que son, digamos, requerimientos que también tenemos en nuestro sistema, ya no solamente la funcionalidad, sino también aquellas restricciones. Y eso, ¿cierto?, dependiendo si yo cambio, incluso de ubicación física, estamos todos claros de que eso podría eventualmente cambiar, y si es que cambia, yo tengo que seguir satisfaciendo los niveles que fueron, digamos, solicitados, ¿ya? Entonces, eso es lo que busca justamente esto. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, mostramos distintos ejemplos, ¿cierto?, en que ocurren estas cosas, o sea, que uno podría, digamos, tener una cierta funcionalidad con ciertas restricciones asociadas a disponibilidad, latencia, tiempo de respuesta, que podrían eventualmente cambiar dependiendo del contexto en el que esté. ¿Ya? Por ejemplo, que es el Robobox, que es de Ámsterdam, que es el bote autonómico, dependiendo, bueno, en este caso no cambia, pero podría ser que la densidad del agua, por ejemplo, podría cambiar y podría provocar el hecho de que avance a una velocidad menor que quizás la que se le está solicitando. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, dado que el ambiente, ¿cierto?, porque eventualmente el sistema sí se despliega, ¿ya?, en un ambiente que bajo incertidumbre, ya que podrían cambiar las propiedades del ambiente, es cómo yo le puedo dar la capacidad al sistema para que pueda, digamos, adaptarse a situaciones que quizás son imprevistas, ¿ya? Para eso al sistema hay que darle la propiedad de que sea capaz también de poder no solamente detectar de que está ocurriendo algo y que se está violando, digamos, alguna restricción, sino que también pueda predecir en base a la data, digamos, histórica, ¿ya? Y en qué caso, qué cosas podrían cambiar bajo incertidumbre. Bueno, metas que pueden cambiar, que dijimos que eso no era, digamos, parte de esto, comportamiento, ¿cierto?, si estuviera basado en usuario, o las condiciones de ambiente que es, digamos, el área, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿dónde se ha visto esto? Ya como para hacer un barrido, digamos, de lo que hay, digamos, en distintas áreas, que yo creo que ustedes lo han visto en distintos temas, ¿ya? Entonces, bueno, pensando, ¿cierto?, que el objetivo es poder darle la capacidad al sistema de que pueda lidiar con la incertidumbre, ¿ya?, en tiempo de ejecución, para que pueda razonar acerca de sí mismo, su contexto, sus metas, y se adapte para poder alcanzarla. ¿En qué áreas, digamos, se ha ido aplicando eso? Bueno, en distintas áreas, incluso que también son, digamos, bastante antiguas, y que se ha aplicado, digamos, la verificación, pero cuantitativa en tiempo de ejecución, que era lo que comentábamos anteriormente, de que uno lo que tiene que hacer básicamente es poder especificar esos requerimientos usando lenguajes formales, de manera que tenga un modelo que yo pueda, digamos, estar verificando en tiempo real si se satisface o no, y contra qué, ¿cierto?, contra la data que yo voy extrayendo en tiempo de ejecución, ya que puede ser a partir de los logs, de las trazas, digamos, que se van obteniendo, y para poder verificar si justamente se cumplen o no se cumplen, ¿ya? ¿Qué tipo, por ejemplo, de modelos se utilizan? Ya, formal, como hablábamos anteriormente, lo que podría ser lógica temporal, autómata, ¿cierto? Y la idea es que uno vaya monitoreando justamente esas metas, ¿ya? Si uno se va, digamos, a algo bastante antiguo, ¿cierto?, que es para, en el caso, por ejemplo, para distintos lenguajes, un ejemplo informal, así, y muy básico, ¿ya? No necesariamente significa que sea esto, independiente del código, de lo que realice, digamos, mi funcionalidad.
si yo necesito, por ejemplo, asegurar de que hay una propiedad, ¿cierto?, de que tenga un cierto, que esté dentro de cierto rango, porque si no está dentro de esos rangos puede hacer, por ejemplo, de que el sistema falle, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, la temperatura del sistema, podría ser que fallara, o podría ser la batería del sistema, si yo estoy viendo que los niveles, digamos, o se está gastando demasiada batería, podría ser de que yo quisiera hacer una adaptación de manera de que se pudiera corregir eso. Por lo tanto, necesito tener, digamos, un monitoreo de eso, ¿ya? Y para eso, por ejemplo, si fuera, por ejemplo, aquí la cantidad, digamos, de batería que está gastando por segundo, por inventar, digamos, algo asociado a lo que ustedes han ido hablando, la idea es que va, digamos, introduciendo código, ¿ya? Idealmente no dentro del mismo código, ¿cierto?, con la mala práctica, pero va introduciendo código para poder ir sacando esa data, ¿ya? Para poder ir revisando después en tiempo real en qué valores está y en base a eso, ¿cierto?, poder hacer una corrección, ya quizás detener, por ejemplo, una máquina o el funcionamiento para poder volver quizás a niveles normales de temperatura, etc. ¿Ya? Entonces eso, por ejemplo, se llama, en el caso de testing, ya eso se llaman los steps y justamente lo que hace, permite tomar, digamos, información en tiempo real del sistema para poder ir monitoreando y verificando ciertos valores. Ya esos monitoreos obviamente son caros, ¿ya? Y por lo tanto es un código extra, ¿cierto?, que hay que tratar de hacerlo eficiente y que, bueno, que básicamente vaya realizando, digamos, de la mejor manera, de manera que no vaya, digamos, implicando incluso a un costo, digamos, extra, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos, como comentábamos anteriormente, para poder realizar justamente esa validación del modelo, se puede generar autómata o lenguaje, digamos, especificación, pero utilizando lógica temporal y poder ir validando justamente eso en tiempo real. Un ejemplo también muy clásico, ¿cierto?, de los años 2002, 2004, por ahí, es el JFAX Verifier, que por ejemplo también, cuando se utilizó, digamos, en el año 2000 más o menos, también, y que lo que hacía justamente era poder extraer, digamos, los distintos estados que tenía, digamos, el modelo o el mismo sistema, para poder ir revisando, ¿cierto?, si es que estaba, digamos, en condiciones. ¿Cómo funcionaba? Bueno, está implementado en Java y básicamente esos códigos extra, ¿cierto?, se generaban, digamos, a nivel de, ya cuando estaba en bytecode, ¿cierto?, que era justo en el caso intermedio, cuando después yo voy a desplegarlo en distintas máquinas, en ese lenguaje, digamos, intermedio. Y ese código extra lo único que hacía era básicamente ir extrayendo, digamos, los distintos eventos de la clase. ¿Para qué? Para que digamos, un código, que básicamente implementando el patrón, digamos, observador, pudiera, digamos, cada vez que se generara un evento acá, que era de su interés, de llegar acá y pudiera identificar, por ejemplo, si estaba en un caso de deadlock o algún otro evento que pudiera, digamos, interesarle y en ese caso, ¿cierto?, poder gatillar una alerta, ¿ya? O poder parar un código, o etc. ¿Ya? Poder modificar, o sea, hacer una acción dependiendo de cómo va ejecutándose. ¿Ya? Entonces, si nos vamos a lo específico, por ejemplo, y ya nos vamos más arriba, ¿cierto? O sea, ya cerca del 2010, ya se propuso, por ejemplo, por un grupo de, digamos, principalmente en Italia, en Francia, ¿cierto?, todo lo que son los sistemas autoadaptativos, ¿ya? Los sistemas autoadaptativos en general, de que tengan esa capacidad, así como los sistemas autónomos, ¿cierto?, de que básicamente se van, digamos, coordinando en base a distintas metas, que esa capacidad lo tengan los software, ¿ya? Se habla de que el software tiene básicamente una función que es básicamente servir o hacer las acciones o las funcionalidades que debería realizar, que eso se le llama que es la propiedad de alopoiesis, ¿ya? Y lo otro es la autopoiesis, que es la capacidad que el software tiene de mantenerse, digamos, entre comillas, sano u operante, ¿ya? Y por eso vela, digamos, por todas esas propiedades que son básicamente restricciones, ¿ya? Y bueno, en el caso, ¿cierto?, de la verificación cuantitativa, que es lo que se propone, que es básicamente tener un modelo que yo pueda verificar de manera cuantitativa para saber si se está satisfaciendo o no. Los ambientes, digamos, que son cambiantes, van a afectar obviamente la satisfacción de esos requerimientos no funcionales o de esas restricciones, y los sistemas autoadaptativos, ¿cierto?, lo que hacen es traer justamente ese modelo a tiempo de ejecución para poder detectar cuando hay desviaciones y cuando ocurren desviaciones poder realizar acciones, ¿ya? Eso, ¿cierto?, es básicamente poder tener justamente ese componente verificador, que básicamente cuando se generan esos eventos que son de interés, pueda, por ejemplo, hacer, digamos, un veredicto que podría ser
bueno, en base a la data, digamos, histórica, no necesariamente tiene que ser en base a un punto y decir, por ejemplo, que el sistema está fallando, sino que también puede ser con la data histórica y además puede tomar también el conocimiento previo y eventualmente no solamente decir, oh, estoy fallando y tengo que hacer algo para detener ese caso, sino que también puedo predecir. Y ahí, digamos, uno puede utilizar otros tipos de modelos. ¿Qué se necesita para eso, cierto? Es básicamente tener la percepción o poder, digamos, censar, digamos, los datos que son de interés para poder construir un modelo del sistema funcionando y poder, digamos, hacer predicción. ¿Para qué? Para eventualmente tomar decisiones. Pero no que las tome, digamos, quizás un operador de la máquina que diga o que le mande por comando que realice ciertas funcionalidades, sino que lo haga el mismo sistema, tal como un sistema autónomo. ¿Ya? Eso es básicamente lo que buscan los sistemas autoadaptativos. Bueno, esto es básicamente lo mismo, y básicamente lo que se busca, ¿cierto?, es que estos sistemas que tienen un objetivo, donde los objetivos son los requerimientos o las funcionalidades que debe realizar, se tiene que estar revisando las funcionalidades y las restricciones, se revisa básicamente si es que se siguen satisfaciendo, y si es que no se sigue satisfaciendo, entonces yo tengo un conjunto, digamos, de distintas acciones que podría realizar, ¿ya? Y esas correcciones, ¿cierto?, yo las podría ejecutar para poder seguir manteniendo el sistema estable, ¿ya? Y donde se busca básicamente lo que comentaba anteriormente, que es, por un lado, manejar, ¿cierto?, la incertidumbre, o sea, que el sistema, independiente de que yo no lo diseñé quizás para esa situación, porque es un campo, digamos, combinatorial grande, pueda, digamos, manejar esa incertidumbre y además de eso pueda tener el concepto que les comentaba anteriormente, de que no solamente el sistema realiza la funcionalidad que debe hacer, que eso, digamos, por todo sistema, la teoría del sistema, ¿cierto?, que es básicamente la autopoiesis, sino que también sea capaz de mantenerse, ¿ya?, que sería el caso de la autopoiesis. Y justamente lo que busca, ¿cierto?, es que esas pruebas que uno podría hacer, digamos, antes, digamos, de desplegarse el sistema, se vayan, digamos, realizando en tiempo de ejecución en base a ese, digamos, modelo, ¿ya? Bueno, en el caso, por ejemplo, de los sistemas ciberfísicos, ¿cierto?, que incluyen, digamos, tanto software como hardware, obviamente, si uno habla incluso de la Internet de las cosas, si uno se va básicamente al concepto, lo que uno busca, eventualmente, aunque, digamos, el hardware es bastante limitado, es que las distintas cosas sean lo suficientemente autónomas, que sean, digamos, capaces de poder comunicarse entre otras cosas, que sean capaces de comunicarse de manera distribuida, o sea, no realmente pasar siempre por un punto central, y que sean eventualmente, así como los sistemas multiagentes, sean capaces, digamos, de coordinarse entre ellos de una manera inteligente para poder alcanzar las metas, ¿ya? Entonces, en ese, digamos, alineado, digamos, también con eso, digamos acá la propuesta y digamos todo lo que está en el estado del arte, si ustedes están revisando las últimas publicaciones de este año, 2018 básicamente, se está, digamos, llegando a una convergencia entre lo que son los sistemas autoadaptativos, que vienen bastante, digamos, con tiempo desde el 2008 más o menos fuerte, a los sistemas, digamos, ciberfísicos que están basados en Internet de las cosas para poder hacer que justamente estos sistemas, digamos, adquieran esa capacidad de poder comportarse en base a metas, pero para eso necesitan tener un modelo en tiempo de ejecución, que sean capaces de verificar cuantitativamente y puedan, digamos, adaptarse en caso de requerirlo, ¿ya? A eso se le llama, digamos, lo que son modelos en tiempo de ejecución y en este caso los requerimientos en runtime, ¿ya? ¿Y para qué? Para que los sistemas puedan justamente adaptarse, ¿ya? Ahora, la adaptación, ¿cierto?, incluye varios temas, o sea, sistemas que se pueden reconfigurar. Por ejemplo, si hay un sistema de que tiene una cierta meta que realizar y la hace con ciertos componentes, o ciertos elementos, o ciertas cosas, ciertas things que están ahí, que en conjunto pueden realizar una tarea, en caso de que una de ellas, por ejemplo, no cumpla ciertas restricciones que necesita para que se alcance la meta, porque falla, digamos, las restricciones no funcionales, no alcanza una cierta, por ejemplo, eficiencia, o no tiene una cierta precisión, tiene un error mayor. Entonces, la idea de la reconfiguración es que eventualmente el sistema, como valida eso en tiempo real, puede eventualmente pedírselo a otra cosa, se reconfigura. Que básicamente se regenera, digamos, la malla, digamos, que está cumpliendo la función.
también hay para optimización. Self-healing, por ejemplo, es todo lo que se está utilizando también en todo lo que es el tema de sistemas que son capaces de poder detectar, por ejemplo, intrusiones, va por la línea más de la seguridad, igual que el tema de protección. ¿Ya? En ese caso, por ejemplo, en el caso de los requerimientos at runtime, ¿ya? Hay distintas propuestas. ¿Ya? Uno va revisando el estado del arte. Por ejemplo, yo escogí uno en particular que era del grupo del que yo trabajé en su momento, el año 2012, que era un lenguaje, ya que es Relax, que básicamente permitía especificar los requerimientos de los sistemas para poder hacer el sistema autoadaptativo. ¿Ya? La idea es estructurar el lenguaje natural, independiente que por detrás obviamente hay todo un tema de renderización para que pudiera después uno poder validar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en este lenguaje una de las cosas que tenía es que tenía ciertos operadores para poder hacer, digamos, juntar cosas, y además ciertos factores que eran de incertidumbre, y ahí se llamaba Relax porque justamente permitía no necesariamente poner un número y podías tú básicamente manejarlo dependiendo de los datos que tenías en tiempo de ejecución. Ya, por ejemplo, aquí un auto, ¿cierto? Que tiene que hacer, digamos, hay que rellenarlo tantas veces sea posible, ¿cierto? Antes de que el viaje comience. Ya, entonces aquí, por ejemplo, había ciertos elementos que eran, que uno podía eventualmente llevarlos a los distintos, no se alcanza a ver ahí, pero distintos, digamos, elementos para poder saber después en tiempo de ejecución si es que se iba cumpliendo o no. Entonces tiene un lenguaje, un modelo por detrás, que este modelo, la plantilla, y básicamente después se instanciaba dependiendo de las restricciones que uno ponía, ya de cómo uno especificaba esos requerimientos, y después lo que se hacía en tiempo de ejecución se iba, digamos, revisando. Eso, ¿cierto? La idea, ¿cómo se iba revisando? Utilizando justamente el ciclo, ya que ese ciclo, el MAPK, que lo había nombrado anteriormente, está basado, digamos, en el mundo también de los sistemas autónomos, ¿ya? Y que básicamente busca, ¿cierto?, de poder obtener data, ¿ya?, del sistema o del elemento que está administrando, obtenerla para poder monitorear, y ahí básicamente poder revisar, ¿cierto?, si es que se están cumpliendo las restricciones, y en caso de que no, tenga que hacer un plan de adaptación, ¿ya? Y este plan, o sea, puede ser varias acciones, y esas acciones se ejecutan y luego se aplican directamente al elemento que se está administrando, que podría ser el sistema per se, y en ese caso, digamos, vuelve, digamos, a su reconfiguración, ¿ya? Y la idea justamente es poder tener eso, el modelo en tiempo de ejecución. Ahora, con respecto a lo que son el tema de los, para poder especificar también lo que eran las restricciones no funcionales, otro tema que, por ejemplo, acá se agrega, ¿cierto?, que es el conocimiento. Ya puede ser que, por ejemplo, cuando yo especifico un sistema que va a funcionar por un buen tiempo, yo podría decir, en este momento, dependiendo, digamos, del análisis que yo realizo, podría dar una cierta restricción. Por ejemplo, voy a inventar tiempo de respuesta 200 milisegundos, ya que cierta pieza tiene que, o cierta funcionalidad tiene que darse con una respuesta de 200 milisegundos. Ya, pero eso es ahora. Pero si un sistema longevo que va a durar mucho tiempo, obviamente esa restricción depende, digamos, bueno, depende de varias cosas, de la experiencia, digamos, de quienes lo están especificando, pero también depende de lo que tengo ahora, de lo que se ofrece, o sea, de lo que uno ve y uno dice, ya, eso para mí, digamos, es aceptable, 200 milisegundos porque más o menos se mueven entre tanto. Pero puede ser, ¿cierto?, eventualmente, sobre todo en el mundo, digamos, de sistemas, que esos tiempos vayan, digamos, disminuyendo. Y, por ejemplo, hoy día a mí me parecía 200 milisegundos que era bastante aceptable, pero quizá el día de mañana eso ya sea lento. Si un sistema que yo no voy a poder, digamos, seguir manteniendo y bajando en cualquier momento y cambiando, obviamente yo necesito darle, digamos, parametrizar eso, ¿ya? No decir 200 milisegundos, sino que poder parametrizarlo con algo que se vaya, digamos, adaptando y que en el tiempo podría instanciarse en 200, pero después cuando esto baje, ¿cierto?, podría ser en 100 y así, ¿ya? Entonces, para ello, ¿cierto?, todo lo que tenía que ver con atributos no funcionales, también, digamos, se aplicó, digamos, el mismo lenguaje, se extendió el lenguaje Relax para poder especificar las restricciones no funcionales estables, ¿ya? Por ejemplo, aquí es lo que yo les mostraba. Podría ser precio justo, ya que esto no tiene mucho que ver, pero podría ser con tiempo de respuesta de disponibilidad,
esto va a variar con el tiempo, ¿ya? Podría variar perfectamente, podría ser que hoy, ¿cierto?, el rango fuera este, pero mañana quizás el precio más justo fuera entre 300 y 400, y después entre 500 y 600. ¿Por qué? Porque quizás se va reduciendo el recurso y eso hace de que en el tiempo va variando, ¿ya? Entonces, para poder extraer esa variabilidad que no me permite en tiempo de diseño, cuando estoy construyendo el sistema también, especificar esa restricción, digamos, se parametrizaron y se utilizó, por ejemplo, en esos casos, no hacer, digamos, los atributos no funcionales con números, como uno podría esperar, ¿cierto?, sino que hacerlo básicamente con palabras, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, se utilizó todo el mundo que es de computación con palabras, que son, por detrás está todo lo que es Fuzzy Logic de SADE, ¿cierto?, y que básicamente uno puede decir de que por ejemplo, un aspecto como el tiempo de respuesta, que puede decir que es algo que tengo que utilizar palabras para poder hacer las restricciones, y por lo tanto digo básicamente cuáles son las clases. ¿Ya? Yo podría decir que es un tiempo, voy a inventar algo muy básico, podría ser distintas clases que fuera, por ejemplo, esta primera clase muy malo, malo, promedio, bueno y muy bueno, ¿ya? Y obviamente podría tener muchas alternativas de poder implementarlo, y en algunos casos, dependiendo de con cuál es la instancia que lo tomo, podría ser malo o podría ser bueno, etc. Entonces la idea, ¿cierto?, es poder especificar eso, y en base, digamos, pensando que hay distintas alternativas, pensando, por ejemplo, de que si yo necesito hacer una funcionalidad, ¿ya?, donde distintos entes podrían realizarlo, ¿ya?, como distintos agentes de software, distintas cosas, ¿ya?, distintas piezas podrían hacer la misma funcionalidad, y yo lo especifico de esa manera. Yo lo que hago, ¿cierto?, justamente en esta parte de acá, el conocimiento, lo que va haciendo, va recolectando, digamos, la distinta data en tiempo de ejecución de cuáles son los valores que provee cada una de esas piezas. Y en base a eso, por ejemplo, en este caso, lo que se hizo fue aplicar por detrás todo lo que es clustering, pero de semins, para poder justamente encontrar cuáles son los rangos, pero a partir de lo que te está ofreciendo. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, quizás tomándome del ejemplo anterior, donde tenía quizás muchos satélites que podrían realizar la misma funcionalidad, y para poder saber cuál es la que debo realizar, y si yo digo, por ejemplo, quiero la que tiene el tiempo promedio, ya no me interesa la que sea mejor, primero necesito saber qué es lo que es tiempo promedio en ese momento, dependiendo del ambiente en el que estás. Y por lo tanto se recolecta esa data, se encuentran los rangos y uno puede saber cuál, por ejemplo, de las distintas alternativas podría uno utilizar. Pero eso es una decisión que se hace en tiempo de ejecución y no en tiempo, digamos, de diseño, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, si tuviéramos en una ciudad, ¿cierto?, distinto, digamos, en este caso, por ejemplo, token, ¿cierto?, con distintos valores que se están censando, ¿ya? Podría ser que estuviéramos censando, no sé, tuviéramos acelerómetro, estuviéramos tomando esa data, temperatura, humedad, los clásicos, ¿cierto?, imágenes también, ¿ya? Distintas formas de poder recolectar información. Podría ser que también, ¿cierto?, entre ellos se tuvieran que comunicar y todo eso. Obviamente va a haber incertidumbre, por ejemplo, relacionado al tráfico que va a estar ocurriendo en la red, que dependiendo del momento va a ir cambiando esa cantidad de tráfico. También podría haber la comunicación inalámbrica, quizás ciertas zonas, dependiendo de la cantidad de gente que hubiese, ¿cierto?, tuviese mejor o peor conectividad. Y básicamente, no necesariamente esto va a tener siempre las mismas condiciones. El ambiente va cambiando, ¿ya?, en el tiempo, en el día, en el mes, depende de condiciones, digamos, que no son anteriormente predecibles, ¿ya? Y por eso, ¿cierto?, las metas no funcionales, ¿cierto?, que se utilizan, por ejemplo, el consumo de energía, en vez de decir bajo cierto rango, uno puede decir, por ejemplo, que tenga un cierto valor, ¿ya?, o sea, una cierta clase, una cierta etiqueta, ¿ya? Entonces, ahí en ese sentido, ¿cierto?, lo que se hace justamente para los requerimientos no funcionales también es especificarlos parametrizadamente, ¿ya? Y en vez de, por ejemplo, en este caso de que yo tengo los requerimientos, ¿cierto?, básicamente son especificaciones, digamos, cuantitativas bajo un cierto dominio, porque van a cambiar dependiendo de ello,
lo que se hace es que sean dependientes del tiempo y se hace una especificación abstracta, utilizando computación con palabras y con toda una lógica formal para poder especificar. Si se están preguntando si el modelo de requerimiento es feo o sea, es medio monstruoso, sí, bastante monstruoso porque tiene todo lo que es lógica temporal y eso es lo que básicamente se mantiene en tiempo de ejecución, ¿ya? Y cómo después se va aplicando justamente esa autoadaptación en base a esos requerimientos. Entonces, utilizando el mismo concepto, ¿cierto?, de los sistemas autoadaptativos, donde básicamente, ¿qué es lo que uno tiene? Tiene el sistema que está siendo administrado, ¿ya?, que es el sistema que provee la funcionalidad que yo requiero. Y además tengo esa pieza, ¿cierto?, que es externa, que se asegura, digamos, de que este sistema esté con las condiciones que debe, ¿cierto?, para poder cumplir con el ambiente. Entonces, en ese caso, ¿cierto?, uno lo que utiliza es básicamente esa especificación. Y esa especificación, que básicamente uno tiene requerimientos, ya funcionales y no funcionales, que típicamente son propuestas, digamos, hechas en lenguaje natural, esas se codifican utilizando lo que es computación con palabras, ya, que es básicamente lógica difusa, se genera un modelo, nosotros usamos modelo lingüístico de decisiones, y ese modelo, ya, que por detrás es FUSI básicamente, es el que se va verificando en tiempo de ejecución. ¿En base a qué? En base a la data que se va levantando del ambiente, de las distintas piezas, por ejemplo, de que se están utilizando, para poder saber si es que se cumple, si es que cumplen las metas y las restricciones del modelo o no, ¿ya? En base a, digamos, estar censando las distintas piezas que está asociada. Y con eso, ¿cierto?, teniendo esa representación y teniendo, digamos, esa pieza que básicamente es capaz de poder mantener, digamos, los parámetros ajustados para que el sistema siga cumpliendo sus metas, se va, digamos, verificando, ¿ya? Y tenemos distintos modelos. Modelos de contexto, que básicamente todos son elementos del ambiente que uno tiene que poder medir, los modelos de características que tienen que ver con las funcionalidades que provee el sistema y aquellas variabilidades, ¿cierto? Y todo lo que yo razono, y en caso de que sea un sistema basado en una construcción de distintos componentes, también la composición y las distintas partes, ¿ya? Todo eso en tiempo de ejecución, ¿cierto? Se mantiene, dependiendo, puede ser lógica temporal, puede ser en forma de grafo, y esas metas finalmente son las que se razonan, ¿ya? Típicamente también se puede mostrar, y uno cuando levanta esto, antes de pasarlo, digamos, a la parte matemática, uno mantiene las metas en unos frameworks, ¿cierto?, que probablemente ustedes quizás en algún momento lo vieron en lo que era arquitectura de sistema, que tiene que ver con los frameworks, por ejemplo, de no funcionales, ¿ya? Y que básicamente lo que hacen es representar las distintas funcionalidades, que nos alcanzan a notar mucho, me mala la proyección, pero las mismas metas o los requerimientos, las funcionalidades que hace el sistema, se representan básicamente con esta notación, que estas son, y por ejemplo el hecho de hacer una cierta acción, ¿cierto?, puede implicar realizar la siguiente, digamos, submetas, ¿ya? Y además de eso, uno le pone restricciones que son los soft code, ¿ya? Los soft code básicamente son esas restricciones que se ponen sobre estas metas funcionales, y para poder básicamente realizar esa funcionalidad yo tengo que realizar ciertas tareas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene el tiempo de ejecución? ¿Cierto? Todas las metas, todas las funcionalidades que debe realizar, y además todas esas restricciones no funcionales que debe cumplir, ¿ya? Y con eso, ¿cierto?, es lo que uno después se va instanciando y se va, digamos, validando, ¿ya? Cosa de que en tiempo de ejecución se pueda efectivamente quizás tomar decisiones, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, si es que las restricciones tenían que ver también con la pérdida de los paquetes o con la energía, por ejemplo, que utilizaban ciertas piezas, por cual, por ejemplo, vía de los distintos tótem tenía que irme, uno puede, digamos, en tiempo de ejecución tomar esas decisiones, que el sistema sea capaz de adaptarse y tomar decisiones, que por ejemplo saber cuál es el enrutamiento, pero siempre cumpliendo cuáles son las metas y las restricciones que tiene asociadas, ¿ya? Entonces, básicamente lo que yo les venía a contar era de que muchos de los aspectos que uno, por ejemplo, ha visto en otras áreas, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con sistemas autónomos, sobre todo aplicado, digamos, al tema de robótica, al tema de sistemas dirigidos por meta, todo lo que tiene que ver con los sistemas autoadaptativos, digamos, es algo que se está ahora actualmente utilizando en los sistemas que son basados en Internet de las Cosas, pensando en que necesitamos sistemas autoorganizados, ¿ya? Igual que los sistemas multiagentes, que son sistemas
que son capaces de autoorganizarse dependiendo de las metas que se deben cumplir, ¿cierto? Todo ese tema, ¿cierto? Se trae y se trae, digamos, al mundo de los sistemas que son basados en cosas. ¿Y para qué? Para poder manejar las incertidumbres que se tienen tiempo de ejecución y poder adaptar los sistemas para que justamente puedan realizar la funcionalidad con las restricciones que se tienen en ese momento. Entonces, bueno, no es para nadie, digamos, desconocido, ¿cierto?, que el software moderno frecuentemente está bajo distintos tipos de incertidumbre, metas que pueden cambiar, que no era el core de esta charla, ¿cierto?, comportamiento de usuario que puede ser difícil de predecir, por lo tanto puede tener distintos comportamientos que yo quizás para los cuales no diseñé el software, y condiciones en ambientes cambiantes, que los recursos, por ejemplo, pueden cambiar, que los servicios pueden cambiar, y por lo tanto esas restricciones cambian. ¿Ya? Entonces, la incertidumbre podría afectar justamente la calidad, ¿cierto? Y por lo tanto hacer que mi sistema se quiebre en cuanto a las distintas restricciones con respecto a confiabilidad, eficiencia u otros aspectos. ¿Ya? Obviamente la incertidumbre per se es difícil de anticipar antes del despliegue de la aplicación en tiempo de diseño, por lo tanto todo software que uno diseña, sobre todo para este tipo, digamos, ya sea para sistemas de ciudad inteligente o para otros sistemas que básicamente son sistemas longevos, que son fáciles, difíciles de poder intervenir y bajar y poder cambiar, digamos, o actualizar los software. Siempre hay que diseñar pensando en que se va a cambiar, y por lo tanto una muy buena alternativa para eso, ¿cierto?, es, digamos, utilizar las metas, o sea, el mismo concepto de los sistemas basados en metas, y poder utilizar, digamos, el área de ingeniería basada en modelos para poder tener un modelo del sistema para estos sistemas críticos, de manera de que en tiempo de ejecución sean capaces de revisar si es que el modelo sigue satisfaciéndose o no, ¿ya? Tanto la parte funcional como la no funcional. Y de esa forma, ¿cierto?, poder validar justamente si es que el sistema se cumple o no. Y con eso uno, ¿qué es lo que hace? Mueve, digamos, entre comillas, el mundo de lo que son las pruebas y todo lo que es la verificación, siempre y cuando sea cuantitativa, o sea, de que yo lo pueda hacer efectivamente con un modelo en tiempo de ejecución, lo mueve al tiempo de ejecución, y en tiempo de ejecución uno puede validar si se cumplen o no se cumplen las metas, y por lo tanto puede realizar acciones, pero la idea es que la haga el software. Por eso se separa, digamos, tanto la funcionalidad que realiza el software de lo que lo mantiene vivo, ya que son los conceptos que son, digamos, del mundo de teoría de sistema, que tiene que ver con la alopoiesis y la autopoiesis de los sistemas. ¿Ya? Eso básicamente yo les venía a contar. ¿Ya? Así que muchas gracias.